buenas. Lo primero, muchísimas gracias, Eduardo, por organizar esto, porque oportunidades como estas no se producen todos los días. Y el hecho de poder compartir con todos dónde estamos, qué nos ilusiona, qué es lo que queremos hacer a futuro, es algo único. Así que te animamos a que organices el próximo año o cuando tú puedas otras, que estas, desde luego, han sido un éxito. Muy interesantes, muy interesantes. Bueno, pues Javier y yo venimos a contaros un poco no tanto el futuro, sino el presente. Es decir, en qué cosas estamos haciendo dentro de la automatización de control de tráfico aéreo. Ambos, cada uno en su empresa, pues llevamos trabajando mucho tiempo en cosas que, bueno, pues que como habéis visto hasta ahora, bueno, pues tienen muchísima aplicación en muchísimos mercados, pero en nuestro mercado hay un aspecto crítico que es la seguridad. Nosotros no podemos poner en servicio nada que no esté suficientemente probado. Entonces, ¿cuál es el hándicap y la limitación que nosotros tenemos? Que no existe mecanismo de verificación al día de hoy de si yo genero algo con una IA, demostrar que aquello es cierto en el 100% de los casos. Porque lo que hasta ahora nos ha movido siempre es que tú tienes un algoritmo más o menos complejo, está basado en unas reglas, y si aquello está bien codificado, tú demuestras o verificas frente a una autoridad que aquello funciona y que no va a fallar. Eso en aviación es imprescindible. Lo conoce muy bien Eduardo. De hecho, si os dais cuenta, la mayor parte de los accidentes, como al principio de la mañana nos decían, son casi fallos humanos. Fallos técnicos los existen, pero hay pocos. ¿Por qué? Porque los niveles de seguridad con los que trabajamos todos son muy grandes. Dicho esto, hay muchísima gente trabajando en el sector, sobre todo EASA y Eurocontrol, que nos está ayudando a todos a ver cómo podemos hacer esos procesos de verificación cuando la queramos utilizar para algo que sea operacional. Y ahora, en el mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues nosotros estamos, junto con Javier, trabajando en varios aspectos. Yo os voy a citar unos cuantos y Javier después os contará otros. Nosotros hemos visto, el mayor potencial que hemos visto ahora para la ATM es el tema de la voz. Y el tema de la voz tiene varias vertientes. La primera, la más rápida, es soy capaz de contestarle a un controlador o a un piloto, lo que llamamos pseudopilotaje. Lo utilizamos mucho para formación. Claro, los recursos humanos que necesitamos para hacer de pseudopiloto, para que en un ejercicio complejo respondan al controlador con acciones y muevan el avión como debe de ser para que el controlador se entrene, son altos. Si somos capaces de automatizar las respuestas a esa voz del controlador, ese pseudopilotaje automático nos permite ahorrar mucho dinero y nos permite dar mucha flexibilidad. Bueno, pues tenemos ya prototipos funcionando en el Centro de Control de Madrid y seguimos trabajando en mejorarlos, porque creemos que eso es un aspecto muy de futuro. La otra cosa en la que estamos trabajando tiene que ver con aspectos de la transcripción. Ha salido antes. Habéis visto cómo decodifica, cómo genera voz la IA. Bueno, pues el hecho de pasarle un fichero voz y que nos dé la transcripción nos sirve para mucho, para ahorrar trabajo administrativo a efectos de investigaciones de seguridad. Aquí tengo a mi amiga Mónica, que además nos persigue todos los días con esto. Pero es que también lo podemos utilizar para mejorar la experiencia del controlador en el ATM o la seguridad al final. ¿Cómo? Pues si tú tienes la voz decodificada y por tanto sé lo que el piloto me ha dicho, y el piloto me dice siempre cuando empieza el indicativo de quién es, yo soy capaz, por ejemplo, de hacer, mediante un mensaje en tiempo real, decirle al sistema de control de tráfico aéreo que flashee la etiqueta de la aeronave para que el controlador sepa quién le está hablando. Eso ya mejora de por sí el awareness de la situación un montón. Pero es que además puede ir más allá. Si yo identifico la instrucción que el piloto solicita o la instrucción que el controlador da, sabéis que cuando los controlador y piloto hablan, hay un efecto, un mecanismo que se llama colación, que es que el piloto tiene que repetir las instrucciones que el controlador da al lado y viceversa para asegurarse de que ha habido una comunicación correcta, porque si no puede haber un suceso de seguridad. Claro, si yo soy capaz de codificar las dos cosas y compararlas,
le puedo sacar una alerta al controlador diciendo la colación ha sido incorrecta, en nivel, en rumbo, en lo que sea. Pues otro aspecto de seguridad operacional muy relevante. Fijaos que hasta ahora son contribuciones que no afectan directamente a la seguridad de lo que el sistema hace o que el controlador hace, pero contribuyen muchísimo a aumentar la seguridad y la experiencia de reducción de carga de trabajo y de presión para el controlador o para el piloto. Bueno, pues como estas, hay varias cosas más relacionadas con esto. Te voy a dar la palabra para que no sea yo solo el que hable. No, y ahora yo sigo. Referente a esto que está diciendo de la voz, los que me conocen, yo vengo del SCV, de los sistemas de comunicaciones voz, y bueno, esto me apasiona, esta parte concretamente que ha dicho José Luis, él lo sabe. A mí me gusta imaginar mucho, pensar mucho, por supuesto la seguridad manda, pero pensando en las colaciones y después de estar muchas horas en las salas de control, una de las cosas que yo veo es que en las colaciones se dedica mucho tiempo que el controlador no está haciendo mejores cosas que hacer, o moviendo más aviones, o haciendo lo que tenga que hacer. A mí me gusta pensar que esto de la IA, los reconocedores de voz basados en IA, nos llegarán a permitir ese 100% de acierto, porque si no lo tenemos no se puede hacer, que permita que los sistemas de SCV de automatización se integren de tal manera que no sea necesaria la colación. Eso posiblemente yo me jubile y no lo vea, no lo sé, pero me quedan unos cuantos años. Pero de verdad, los que hemos pasado muchas horas en las salas, vemos cómo ese tiempo que dedica el controlador a no mover aviones, sino simplemente está esperando a decir, vale, esto ha pasado. Es solamente un poco relativo a lo que está diciendo José Luis. Y luego José Luis está hablando del sistema de realmente el que se está utilizando para mover aviones, el de control. Pero hay otros sistemas muy importantes que hay alrededor de la propia operativa, que son los sistemas informacionales. Estos sistemas, que en aire tiene unos cuantos, pero al que se le está potenciando el último año, 2 años más, hay uno concretamente que es EIWA, que básicamente es una base de datos, una gran base de datos en el que se están recogiendo todos los datos de planes de vuelo, Eurocontrol, incluso, bueno, estaba por aquí que ya no está Gemaro, de temas de calidad y medio ambiente. Está por allí seguridad, que es uno de nuestros recientes clientes en el sistema, que también se está metiendo fuentes de datos. Entonces, con esa gran base de datos, ese data lake que estamos creando, pues tenemos un sistema que explota esos datos. Esos datos los estamos metiendo en IAS. Y ya hemos hecho, de hecho, se entrega la versión, espero que en 2 o 3 semanas, bueno, a ver, a lo mejor 4. A lo mejor 4 semanas. Que de alguna manera hay 2 casos de uso que ya hemos implementado. Uno en IA predictiva, el Machine Learning muy clásico, donde tienes datos y de alguna manera somos capaces de hacer una predicción en el tiempo, con un nivel de error bajo o suficientemente bajo para que sea operativo. Sobre todo es uno muy importante, que es el de vuelos operados. Ahora mismo ese dato se está calculando por la cuenta la vieja, reglas de 3, y haciendo una corrección con la previsión de aumento, tal, etcétera, etcétera. Pues hemos hecho un ejercicio en el que conseguimos con un nivel de acierto a un mes vista más o menos del 2-3% de acierto de los vuelos operados. Y además vuelos operados en toda España y por región aérea, que sabéis que está dividido España por los FIR, etcétera, etcétera, y hemos conseguido, evidentemente, con la deriva temporal, si tú quieres calcular un año vista, tenemos un nivel de error mayor, pero es que ahora mismo lo que estamos implementando nos está permitiendo unos niveles de error muy bajos comparativamente con lo que tenemos ahora, que está ayudando mucho al management, que está aquí presente, de ENAIRE, y a la dirección, tomar decisiones, recalcular qué controladores se necesitan, qué recursos es necesario, si se puede hacer un mantenimiento o no en un momento determinado, en qué momento hay que hacerlo. Bueno, hay mucha evolución. Y esto es un caso de uso muy simple. Hemos cogido uno muy simple, pero que a la dirección de ENAIRE le está valiendo de mucho.
Luego hay otro tema que estamos utilizando con esta cantidad de datos que tenemos, es la IA generativa. La IA generativa ahora mismo, dentro de los procedimientos que tiene en AIRE, tiene una unidad que se dedica a supervisar y monitorizar la red de navegación aérea, y hay unos técnicos que se llaman ejecutivos H24, que están 24 horas delante de una pantalla mirando qué está ocurriendo, mirando indicadores, ver que todo va bien, que no hay ningún problema, si hay que levantar la mano o nada, o no hacer nada. Es difícil no hacer nada. Pero bueno, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, con estos operadores tienen procedimentado generar diariamente un resumen de la jornada, de lo que ha ocurrido en la jornada, a la dirección, a los directores regionales, etcétera, etcétera. Entonces, este informe dijimos, joder, esto lo podemos generar, si nos lo ha enseñado hasta a primera hora, está a punto de copiarle el código casi. Digo, vamos a generarlo, ¿no? Con IA generativa, con la información que tiene la base de datos. Bueno, pues nos hemos encontrado en esta ocasión que el resultado ha sido muy interesante, pero como es un informe que cada ejecutivo, que hay X ejecutivos por turnos, pues hay unos que son más literatos, otros que son más paupérrimos al escribir, pues nos hemos encontrado que a la hora de entrenar esta IA generativa y de darle los inputs, pues lo que estamos generando todavía le queda un poquito, ¿no? Tenemos que trabajarlo más, incluso la propia en AIRE se está valorando, de alguna manera, modificar algunos de sus procedimientos porque está viendo que esto se puede hacer de otra manera, más automatizada, sin tener que tener al ejecutivo metido en esto, que esté haciendo otras cosas y que al management le llegue de otra manera, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo venía aquí a decir es el cambio cultural que todos tenemos que tener dentro del ATM con respecto a la IA. Por supuesto, seguridad máxima es lo primordial, pero desde el punto de vista de la IA ha venido a quedarse, es muy poderosa. Dentro de 3 o 4 años yo ya no sé qué va a pasar, pero os puedo asegurar que es necesario un cambio cultural y hay que aceptar desde todos los puntos de vista que algo hay que cambiar. Yo sé que es muy humano la reticencia al cambio, pero algo hay que cambiar. Y esto nos va a ayudar mucho, con seguridad, pero nos va a ayudar mucho. Y sobre todo en estos sistemas informacionales, como os digo, que no están tan ligados al controlador aéreo, a la operativa, pero sí más al management, a poder ayudar a la gente de seguridad operacional, a la gente de calidad y medio ambiente. Pero a lo mejor hay que ser más flexibles y cambiar un poco la cultura, porque estamos viendo que realmente esto nos va a ayudar y va a potenciar mucho. Y ya me callo, José Luis, que ya sabes que no paro. Bueno, pues sigo con ejemplos. Estamos trabajando en otros 2 ejemplos más que son para nosotros de mucho valor. Uno es, por ejemplo, los pilotos, cuando se acercan a un aeropuerto, sobre todo los grandes aeropuertos, nos piden las millas a toma. Porque con eso configuran ellos el FMS de la aeronave y la aeronave da sus mejores prestaciones y además ahorran combustible y un montón de cosas más. Bueno, pues el hecho de calcular las millas a toma lo hace el controlador en función de su experiencia. Pero la realidad es que es complejo y es muy difícil, es una estimada. ¿Por qué? Porque estás afectado por muchas cosas. En los aeropuertos muy grandes tienes parrillas de entrada, tienes situaciones meteorológicas adversas, tienes diversidad de situación del tráfico en ese momento, con lo cual el cálculo nunca es el mismo. Es muy difícil. A veces los controladores pues, dan directos para poder recortar el tramo hasta la aproximación. Hemos metido una IA a la que le hemos enseñado con un montón de aterrizajes desde que entra en el TMA, porque aquí de lo que se trata es de decírselo 60 millas antes, no decírselo justo en el momento. Con toda esa información, la IA la hemos entrenado para ver qué resultados daba. Y todavía no hemos afinado. Os puedo decir que hemos conseguido un 85% de acierto a 60 millas del aeropuerto, pero no lo suficiente como para que yo eso lo pueda poner en servicio y que lo utilice un controlador. Tendremos que seguir trabajando. Pero hay muchísimos casos de uso en los que lo que está diciendo Javier lo vamos a ver reflejado en los próximos años.
Y es ilusionante, porque cuando ves que un resultado de estos te avala y es útil y ahorra trabajo, de descarga de trabajo a un controlador, pues es muy relevante. Y el otro ejemplo que os quiero citar es el tema de los AIRAC. Sabéis que por publicación AIRAC cada 28 días en la aviación publicamos una serie de modificaciones que se cargan dentro de los FMS de las aeronaves y que llevan pues, nuevos procedimientos, bajas de radioayudas, altas de espacios aéreos, cambios. Todo eso se publica en lo que se llama AIP. En cada ciclo AIRAC se publica una modificación de AIP. Claro, la producción, nosotros producimos, somos los proveedores de la IP en España y hay proveedores como nosotros que lo hacen para el resto de los países del mundo. Claro, publicar una IP sin errores es muy complejo. No os podéis imaginar la cantidad de datos que hay ahí y lo cambiantes que son. Por ejemplo, cada vez que yo doy de baja una radioayuda, meto procedimientos alternativos nuevos para que las aeronaves lo puedan usar. Y cuando recupero el servicio de la radioayuda, vuelvo a meter procedimientos nuevos que no son ni uno ni dos. Es que hay veces que son 30 o 40 procedimientos en un aeropuerto grande. Bueno, pues estamos entrenando y estamos trabajando en una IA para que coja el IP actual, el IP futuro, la descripción de los cambios que publicamos con el AIRAC y que por comparación, y fijaos que esos son instrumentos gráficos, son mapas, son puntos, son texto, nos diga si hay algún error y demos mayor calidad a la publicación. Eso es un trabajo, un proyecto real en el que estamos ahora mismo trabajando. Y estoy convencido de que vamos a obtener, por poco que obtengamos, obtendremos un beneficio directo. Seguro. Yo, ahondando un poco en lo que os comentaba de los sistemas informacionales, hemos planteado un roadmap en el que se han definido, de hecho está aquí el que lo hizo, o sea que se han definido una serie de casos de uso bastante interesantes que le van a dar a Enaire una información vital para mejorar el rendimiento de la red de navegación. Y también va a ayudar muchísimo ante incidentes, incidencias, problemas que tiene la red, a proponer en función de los procedimientos que tienen escritos, proponer cuál es el más adecuado sin tener que ir ahí a literatura y no sé qué, proponer el más adecuado para que se ejecute. Luego hay otro tipo de IAs que tenemos planteadas más complejas, en el que en un entorno muy cambiante, como dice José Luis, donde aparecen nuevos sectores, aparecen nuevos procedimientos, pues de alguna manera que eso agilice y ayude a las personas que se dedican a ello, ¿no? Entonces, es un poquito en lo que ahora mismo estamos pensando y trabajando desde el punto de vista de los sistemas informacionales. Pues para cerrar por mi parte, lo primero, felicitar a Eduardo. Segundo, Saúl, me ha encantado. De verdad, me ha encantado la presentación, porque aportas esa ilusión que todos tenemos, pero como dice Javier, nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque implantar procedimientos nuevos o tecnología nueva en entornos clásicos es difícil. Entonces, tenemos cambio cultural, tenemos que cambiar culturalmente en cómo podemos introducir estas tecnologías poco a poco, en este caso en el ATM. Y estoy convencido de que el mundo va por ahí y que no, ya es imparable. Es una cuestión de encontrar la oportunidad y de ver cómo hacerlo de forma segura. Así que gracias por mi parte. Por mi parte, también agradecer. Es la primera vez que, como le decía antes a José Luis, hablo así en público de un tema técnico que no es tanto de dineros ni de números, que a veces me toca. Agradecer esa parte y este foro espero que se haga más grande, que dentro del año que viene seamos más, que los intervinientes sean de la misma calidad que se están viendo ahora mismo. Tenemos un grandísimo futuro, nos hemos quedado todos flipando. Sigamos así, tenemos un gran futuro por delante. Importante desde el punto de vista de ATM quedarnos con el tema de la calidad, seguridad y cambio cultural, evolución.
¿vale? Y apoyarnos en todo eso. Nada, muchas gracias a todos. Bueno, creo que alguien quiere hacer una pregunta. Sí, buenos días. Bueno, excelente presentación. Quisiera comentar un poquito, a ver si, sobre lo que habéis hablado del cambio cultural, pero yo iría un poquito más lejos y lo que representaría un cambio de paradigma, ¿no?, en cuanto al modo de hacer las cosas. Y pongo un ejemplo para que todos lo entiendan. Has hablado del tema de la digitalización de voz, ¿no?, de voz, ¿vale? Para los simuladores, para la colación, para que la máquina transcriba un mensaje sonoro en un texto que sea interpretado por una máquina, que a la misma vez le diga al controlador pues si el texto es correcto o no es correcto, lo que fuera, ¿no? Realmente, luego, en algún momento determinado, pues también digitalizará la voz del controlador. Para copiar la instrucción y enviarla de forma automática. ¿no? Entonces, básicamente, lo que estoy hablando es que al final de la historia estamos convirtiendo un intercambio de voz entre un piloto y un controlador en un intercambio de mensajes, ¿no? Entonces, ahí básicamente está toda la tecnología CP/CDL en la que se está trabajando y un poquito esto, ¿no? En qué medida todas estas nuevas herramientas nos van a permitir ese cambio de paradigma de esa digitalización de los sistemas de navegación aérea que en muchos aspectos ya se están probando en lo que se está llamando el U-Space y los servicios U3, U2, U3 y en algunos casos U4 del U-Space, ¿no? Es como dices, o sea, hoy hemos venido a hablar del presente porque nos queríamos sobre todo ilusionar, como ha hecho Saúl, de las cosas que están a nuestra mano, en las que estamos trabajando. Porque cuando se habla de IA hay mucha gente que dice, bueno, esto lo vamos a ver, esto no, el futuro está ahí. No, esto no es futuro, esto es presente. Y poco a poco se van a ir beneficiando todas estas funciones. El CPDLC, como tú has nombrado, llevamos años ya trabajando con Datalink en aire, tanto ATN como en el caso de Canarias en el oceánico con FANS, con el protocolo antiguo, que es más extenso pero tiene otro formato. Es inminente que la Comisión Europea nos diga que el próximo reglamento vamos a tener que implantar lo que llaman ATS B2, que es un conjunto inmenso de mensajería electrónica que va a permitir que los controladores dialoguen con las aeronaves de forma directa. Eso es una realidad. Y a eso, ¿cuántos años nos van a poner? Pues nos van a dar 4 o 5 años para hacerlo. Y por reglamento vamos a tener que hacerlo. Y ahí entrará otra vez lo que tú dices. Si podemos ayudar a que cuando el controlador habla directamente el mensaje se construya y salga, pues hombre, miel sobre hojuelas. Sí. Buena idea. Es que en el corto plazo vemos más factible el tema de la voz, porque también implica una evolución tecnológica también en las aeronaves. Sí. Es más complejo, es como nos van a obligar en 4 años a tenerlo, al final estará en 6, 7, no lo sé, pero también implica, hay aeronaves muy antiguas, etcétera, etcétera, ya sabes, entonces al final la voz siempre va a estar ahí de momento. De hecho, comentaban antes el proyecto de Startical donde aparece el tema del ADS-B y el tema de la voz para dar cobertura oceánica. Bueno, se han quedado, cuando han hablado de que ya han encontrado, ya han hecho alguna prueba con la parte de la ADS-B, me consta que también con la voz y la calidad de la voz que me han enseñado sorprendentemente buena para lo que yo personalmente creía que iba a escuchar. Entonces, aún así, fíjate que es un avance tecnológico, Startical, una constelación, seguimos hablando de voz. No quita que en el futuro sea directamente, como dices, ¿no? Directamente mensajería. Yo tenía una preguntita, pues me ha entrado. ¿Cómo se combina esto con el Datalink? Estábamos hablando justo de esto. Sí. O sea, hoy en día ya tenemos Datalink, como antes contaba. Es comodísimo, porque nos quita una de trabajo, sobre todo. Con el nuevo plan de vuelo, el FCAS, o sea, que es el TVO, o sea, todo esto va combinado. Efectivamente. Sí, es así, como dice. O sea, está combinado. Sí. O sea, al final se va a incorporar. Y se va a mejorar, es decir, se va a ampliar. Hoy en día el conjunto de datos a los que estamos obligados a atender vía Datalink es reducido y lo que la Comisión Europea va a obligarnos es a ampliarlo de forma masiva. De forma que la mensajería con el avión sea muchísimo más extensa. No solamente para cambiar de nivel o de rumbo, sino que para hacer muchísimas más cosas. Muy bien, pues nada. Por cierto, que sepáis que yo cuando calculo las millas a tomar, tengo más del 80%. Por eso no lo pongo en servicio. El factor humano.
Oye, muchísimas gracias. Gracias por el agradecimiento, gracias a Indra. Por supuesto, yo no, o sea, soy parte, tengo un equipo detrás que es muy bueno. Y ahora voy a hablar porque tengo a alguien más detrás que es muy bueno y voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un abrazo. We're proud to be global leaders in air traffic management and one of the drivers towards industry digitalization. We are transforming the skies with cutting-edge technology to achieve a more efficient, safer, and greener aviation. Our technology covers all the segments of the ATM, responds to the challenges of the industry, and is part of the journey for more than 85% of passengers at some point during their flight, with more than 11,000 implementations in more than 90% of countries in the world. We have become the strategic partner for large air navigation providers and the technological ally to transform air infrastructure around the world. We define the future strategy of the sector, playing a key role in the most innovative and advanced programs and projects in our industry. Our biggest goal is to continue transforming skies together, expanding borders, and shaping an exciting future for air traffic management.